del establecimiento de las relaciones dominico-chinas y del viaje presidencial acompañado de un importante grupo de empresarios dominicanos, así como de funcionarios ministeriales, pues es mucho lo que ya se ha hablado, puesto que este Canal 4 le ha estado dando seguimiento a la visita presidencial junto con la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Y bueno, bien se sabe que los frutos que ya se han cultivado, si se quiere, de esta acción ponderada durante décadas por el Estado dominicano y asumida como política recientemente por la Presidencia y la Cancillería dominicana. Para hablar en esta ocasión, ya al retorno de la comitiva presidencial, pues hemos convocado a un conversatorio abierto a tres importantes componentes del Ministerio de Cooperación e Integración. Y me refiero al ministro para Políticas de Integración Regional, Miguel Mejía, así como al coordinador general del Ministerio para Políticas de Integración Regional, el amigo Eliades Ignacio Acosta Matos, y a Juan José Martínez, embajador en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A ellos le doy la bienvenida y el agradecimiento por aceptar esta invitación a compartir la perspectiva que ya no solo comercial, que ha sido bien destacada y que tiene un peso importante en esto. Pero al componente, si se quiere, político, geopolítico y de políticas de integración a nivel internacional, de los distintos esquemas en donde las naciones como la República Dominicana, en su relación con grandes potencias o con países en vías de desarrollo, pues puede participar. Algunos incluso le atribuyen a esto mismo el que China no haya objetado el ingreso de la República Dominicana al Consejo de Seguridad en la calidad en que estará ahí. Así es que sean ustedes bienvenidos, gracias de nuevo. Gracias. Y Gracias. Esperemos que ustedes puedan, pues, tirar el trompo. Ministro. Bueno, gracias, Guillermo Rical Calventi, hijo de don Gustavo Rical y doña Gladys Calventi, viejos amigos. Me da mucha comodidad venir a ETC a conversar contigo. Me da la sensación que estábamos en tu vieja casa, en tu época de estudiante, cuando nos juntábamos a hacer este tipo de ejercicio sobre lo que pasa en el país y en el mundo. Ahora hemos amplificado esto para el país entero, que es la cobertura que tiene este canal del Estado. Yo quiero empezar por lo último que tú dijiste. La relación con China, tú acabas de decir, facilita que la República Dominicana sea miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo recuerdo que hace 6 años me tocó trabajar con el extinto Carlos Morales Troncoso, cuando era canciller de la República. Justamente andábamos detrás de esa posición de Naciones Unidas. Y casi acompañé a don Carlos a buscar el voto casi en el mundo entero. Pero resulta que Costa Rica en esos momentos había establecido relaciones diplomáticas con China. Y eso entonces tenía un valor diplomático y político para Costa Rica. Y nosotros, que ya habíamos hecho una contabilidad de los países que se habían comprometido con nosotros para apoyarnos en ese propósito, dábamos por seguro eso. Pero en nuestro análisis, en el laboratorio de la Cancillería y del Palacio Nacional, no tomamos en cuenta ese paso que había dado Costa Rica con la República Popular China. Y entonces, cuando fuimos a visitar algunos países de Asia y de Europa, nos encontramos con que algunos de esos países que se habían comprometido con nosotros
ya no estaban retirando el apoyo. Entonces ya sí percibimos de que el peso de las relaciones con China, desde el punto de vista diplomático, político, geopolítico, era lo que nos estaba haciendo un contrapeso a nosotros. Y justamente el día de las votaciones yo llegué con Carlos Morales a Naciones Unidas y encontré una especie de manada de chinos en fila, haciendo lobby, encabezado por el canciller de Costa Rica del entonces, con un vaso fondo de café, haciendo su trabajo. Efectivamente, cuando llegó el momento de las votaciones, nosotros perdimos la votación. Y entonces yo le decía a Carlos, no hemos perdido de Costa Rica, hemos perdido de China. Entonces, si traducimos eso a la realidad de República Dominicana, que hemos llegado a la cita, yo digo, tardíamente, pero hemos llegado, yo creo que lo único que esto deja es beneficio, desde el punto de vista político, geopolítico, económico, comercial, diplomático, porque como yo no me canso de repetir, no es despreciable que nosotros tengamos un amigo en el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas. No es despreciable que nosotros tengamos un amigo que sea la segunda economía del mundo, en camino a convertirse a corto plazo en la primera economía del mundo. No es despreciable un mercado de 1.400 millones de habitantes. Entonces, ahí lo que hay es beneficio, de beneficio. Y yo creo que esto tiene un contenido histórico, oportuno y valiente. ¿Por qué histórico? Porque no hay precedente en la historia de la diplomacia dominicana de un paso de esta naturaleza. Como no había precedente en la historia de la República Dominicana que un presidente dominicano visite la República Popular China. Sin embargo, en el caso mío, en los últimos 20 años que he estado propugnando porque se establecieran las relaciones diplomáticas con China, ya no lo estaba haciendo inspirado en esas raíces históricas de punto político e ideológico. No estaba haciendo inspirado en la hoz y el martillo del presidente Mao Zedong. Lo estaba haciendo en función de que los viejos esquemas económicos en la República Dominicana y en el continente habían fracasado. El modelo había fracasado. Y nosotros estábamos obligados a hacer lo que hizo la gente del Cibao, a hacer de tripa corazón para sobrevivir. Y la política exterior en este caso jugaba un papel fundamental. ¿Por qué? Porque si han fracasado esos viejos esquemas, evidentemente las relaciones tradicionales que tenemos con todos esos países hermanos también tienen un agotamiento. Estamos obligados a accesar nuevos mercados y que el nuevo mercado mire hacia la República Dominicana. Porque ya las relaciones no se están definiendo en función de un problema de tipo ideológico, sino en función de conveniencia de mercado. Y la República Popular China es un mercado que se disputa en las grandes naciones. Los Estados Unidos hacen 38 años que dieron ese paso, en la época de Richard Nixon, con la diplomacia de Henry Kissinger. Le ha dado excelentes resultados. Y lo hicieron en un contexto donde todavía prevalecía la Guerra Fría, que ya la parte ideológica tenía un componente más gravitante en las relaciones. Nosotros estamos haciendo 38, 40 años después. Entonces, bueno, yo digo, hemos llegado tarde a la cita y no hay que tener una visión retrospectiva de esto, sino en perspectiva hacia adelante para el beneficio del país. Y el viaje que hace el señor presidente es claro. El presidente se lleva un grupo de empresarios, quizás lo más importante del país. Claro. ¿Por qué? Porque el papel del presidente o del gobierno de Danilo Medina es justamente crearle espacio, crearle mercado al empresario, al aparato productivo nacional. Y en esa medida el gobierno se beneficia. Porque esos empresarios, sean los extranjeros, los inversionistas o los que están aquí, te pagan impuestos. Esos impuestos los administra el Estado. Esos empresarios te generan empleo. Eso es lo que está la presión social y política del Estado dominicano. O sea que hay beneficio por donde quiera. Y entonces, nuestra ley de inversión extranjera, que es una de las más flexibles, las más modernas que tiene el continente, y eso la hace muy atractiva, además de la estabilidad política, económica que tiene la República Dominicana y de la importancia geopolítica en términos de mercado, también es muy importante esa ley de inversión extranjera porque le da seguridad a los inversionistas que pueden repatriar su capital en la moneda que quieran, en la cantidad que quieran,
que pueden producir para el mercado interno y para exportarlo. Entonces, la República Dominicana se constituye dentro de la región y dentro del continente en un punto de suma importancia para el comercio chino. Por eso que los chinos están hablando de que la República Dominicana constituye un punto de importancia y de prioridad para ellos, por todos estos elementos, los niveles de convenio que tenemos, la ubicación geográfica, la estabilidad política. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Danilo Medina? Proceder conforme a los dictámenes de nuestra Constitución. Nuestra Constitución le confiere poderes a él para eso, donde no tiene que consultar ni siquiera su almohada, ni ningún estamento del Estado. Y él lo hizo. Y no lo hizo para agradar a nadie, sino buscando soluciones en medio de este fracaso del modelo, en medio del fracaso de esta crisis, para beneficio y para la prosperidad del pueblo dominicano. Él no se ha ido a pasear. Nadie va a pasear tan lejos. Hasta una gripe, con un resfriado ha conseguido por ahí. Pero se llevó un grupo de empresarios. Entonces critican a ese señor empresario, que la delegación es muy numerosa. Señores, esos empresarios se autogestionan su gasto. Al Estado Dominicano no le sale por un centavo eso. Hasta los medios de comunicación, muchos de ellos han ido pagando su propio pasaje, su costo. Pero hay que amplificar para que el país se entere de lo que está pasando. Este canal jugó un papel importante. Y todos los medios de comunicación, sin distingo. Claro. Y no han ido los que no han querido ir o no han podido ir. Porque es una nación muy transparente, aquí no hay nada que se pueda ocultar. Se firmaron 18 acuerdos. Y esos acuerdos van a estar subidos en la página de la Cancillería para que todo el que quiera verlo, estudiarlo, pues está ahí a disposición. Pero además participó en una feria en Shanghai, donde los productos dominicanos fueron expuestos, y ahí aparece el presidente Danilo Medina con Xi Jinping viendo los productos dominicanos. Porque muchas veces los problemas que tenemos aquí es que nuestros productores no tienen mercado y a veces producen por debajo de su capacidad porque no tienen garantía de que después que produzcan puedan colocar su producto en el mercado. Ahora van a tener un mercado privilegiado porque todo lo que se pueda producir aquí va a ser insuficiente para la demanda que tiene ese mercado chino. Pero además el presidente tiene para el 20 una meta de un turista por habitante. Yo te voy a decir, yo creo que a partir del año próximo la meta puede ser ya alcanzada o superada. Ya se suscribieron un acuerdo con línea aérea china que van a hacer vuelos directos. Vuelos directos van a hacer. Y yo creo que el mercado turístico de la República Dominicana no ha estado preparado para este cambio, para esta metamorfosis que se acaba de producir, porque se necesita no solamente producir más alimentos, más habitaciones y todo lo que conlleva el servicio para el turista. Claro. ¿Y quién se va a beneficiar de eso? El gobierno no tiene hoteles estatales para esos fines. Son los inversionistas en el turismo en la República Dominicana, extranjeros y nacionales, que se le han ensanchado su mercado. Entonces, esos son de los beneficios que tiene ese paso con la República Popular China. Ya el ministro pues ha dado una pincelada genérica. Ahora, Eliades, ¿en qué medida lo geopolítico ha gravitado y sigue gravitando en esto de que nuestros países pues redefinan sus políticas comerciales a partir de la impronta de la República Popular China? ¿Y en qué medida políticamente esto pues tiene objeciones, obstáculos, adversarios que a contrapelo y contra marea, o viento y marea, pues entienden que no? La República Dominicana ha dado un paso políticamente peligroso, geopolíticamente inconveniente, y que pues no debemos esperar lo que el gobierno, así se ve, lo ven algunos sectores, ha vendido como parte de esta nueva política. Mira, en el año 63, siendo presidente Juan Bosch, o un poquito antes de asumir la presidencia, el 27 de febrero del 63, pero ya siendo presidente electo,
Bosch hizo una gira por los países de Europa y por Estados Unidos. Se entrevistó con los principales políticos de la época, de Konrad Adenauer hasta John F. Kennedy. Y buscaba, sobre todo en el viaje a Europa, diversificar la fuente de las inversiones para República Dominicana. Sobre todo con capital alemán, inglés y en alguna medida italiano, buscando precisamente que no solo fuera los Estados Unidos y sus empresas los que invirtiesen en el país. Bosch tenía claro de que supeditarse a un solo mercado, sobre todo cuando era tan asimétrica la relación, era fatal para la economía nacional y creaba un vínculo de dependencia que era muy difícil de eliminar. Ese fue uno de los factores geopolíticos que jugó en el derrocamiento de Bosch. De hecho, la gran causa judicial que se mueve contra él una vez derrocado es la inversión con la General Electric de la presa Valdesia y unos 150 millones que se iban a invertir de capital no norteamericano, dejando fuera el capital norteamericano. Esa lección, pues yo creo que los pueblos la han aprendido. En la medida que han ido teniendo conciencia de cómo funciona la economía mundial y cuáles son las causas de la sujeción política, económica, diplomática, militar a las potencias, viendo además cómo las potencias se han repartido el mundo de nuevo en grandes bloques geopolíticos de poder y viendo que esos intereses geopolíticos son los que priman incluso sobre decisiones económicas, pues han tenido el acierto de entender que eso que buscaba Bosch, o sea, diversificar mercados, inversores, tener seguridades y no depender solo de un mercado, es positivo para las economías nacionales, sobre todo de países emergentes como la República Dominicana. Por esa razón, hay que ver también las relaciones con China como un esfuerzo por diversificar las relaciones internacionales de República Dominicana, como un sano esfuerzo en beneficio del pueblo dominicano. No es que se esté jugando contra nadie, o sea, no son medidas para atacar a nadie, pero sí son medidas para defender a un pueblo y a una economía y a un futuro. Por esa razón, las relaciones con China, que no es cualquier actor geopolítico mundial, sino que es el actor que está en este momento casi a la par de los Estados Unidos en una serie de rubros, que además es el dueño del 18,2% de la deuda pública norteamericana, o sea, es el máximo acreedor de los Estados Unidos, con lo cual tiene una preponderancia incluso en la economía norteamericana, con una tasa de crecimiento ininterrumpida por décadas, que ningún otro país del mundo ha igualado, con una vocación diferente en las relaciones internacionales, de eso seguramente va a hablar nuestro amigo el embajador Martínez, con una vocación de hacer un tipo de política internacional diferente, que no tiene que basarse necesariamente en la depredación, ni en la sujeción, ni en el aplastamiento de tu contraparte, pues eso hace que sea un tipo de relación nueva, diferente. No estamos hablando de relaciones con un imperio ni con una metrópoli colonial, estamos hablando de relaciones con una nación soberana, que incluso tuvo el detalle de organizar con músicos chinos el merengue Compadre Pedro Juan para la delegación dominicana. Eso no es una tontería, eso es que te están tratando de igual y te están respetando. Respetan tu cultura, respetan tu identidad y te respetan a ti. Eso no lo hace muchos en el mundo. Por esa razón yo creo que eso es un buen anuncio para no solo para la República Dominicana, para el mundo. China tiene dos grandes polos de inversión en este momento, uno es África y el otro es América Latina, solo superado por las inversiones en Asia. Estos dos polos sitúan entonces a República Dominicana en el eje de las líneas estratégicas de desarrollo chino para el continente, con una posición política privilegiada. Ya el ministro habló de la estabilidad, habló también de las perspectivas que tiene el comercio y las relaciones, y que hacen entonces que las relaciones con República Dominicana no sean cualquier tipo de relación. O sea, están mirando que esta es una puerta para entrar al Caribe en grande, que esta es una puerta para entrar a Centroamérica en grande. Recordemos, en Centroamérica está el famoso canal de Nicaragua, que se quería mover con inversiones chinas, que tiene que ver con un contrapeso geopolítico al canal de Panamá, que son inversiones norteamericanas, que tiene que ver además con un enfoque sobre el desarrollo muy diferente a lo que hemos conocido por esta región durante décadas, y todo eso ayuda al equilibrio del mundo.
O sea, el mundo no puede estar, y cada vez que ha habido guerra es porque ha habido un desequilibrio notable en uno u otro polo, o solo hacia un lado o hacia el otro. Esto ayuda a equilibrar el mundo. Recordemos que China es fundador de los BRICS, de ese bloque de integración tan importante que tiene dentro a China, a Rusia, a la India, Brasil y Sudáfrica. En este momento, la victoria de Bolsonaro en Brasil pone en entredicho lo que se había logrado con los BRICS, pero están ahí, existen. Y ese es bueno, tengamos en cuenta que cuando creó el Banco del Sur, lo debutó el banco con 100.000 millones de dólares. Ese fue su capital inicial. Entonces, estamos hablando de un gran bloque que también sirve para equilibrar al mundo. Entonces, las pequeñas naciones, cuando se equilibran los grandes bloques, tienen oportunidades. Si las pequeñas naciones están a expensas de uno de los bloques, ya ahí se pierden las esperanzas. Entonces, ese sería el enfoque geopolítico marco para entender lo que está sucediendo. Que va, como bien dijo el ministro, mucho más allá del comercio, mucho más allá de las relaciones diplomáticas. Eso siempre en la perspectiva de que los equilibrios son inestables y dinámicos. Ese es su destino. Ese es su destino. Ahora, desde el punto de vista estrictamente diplomático, embajador Juan José Martínez, ¿se podría concebir que la República Dominicana o cualquier nación fuera miembro del Consejo de Seguridad y que no tuviera relaciones diplomáticas con uno de los miembros permanentes? Es decir, ¿cómo encaja eso en el mundo real de las relaciones internacionales de hoy, independientemente de lo geopolítico, que tiene que ver con cuestiones regionales, que tiene que ver con comercio, con mil cosas? Y con todas las aristas. Bueno, mira, en primer lugar, es obvio que sin tener un vínculo diplomático con un miembro permanente del Consejo de Seguridad, era una quimera aspirar a la membresía en ese consejo, en este caso como país no permanente, miembro no permanente. Es decir que en ese sentido, el primer logro del vínculo diplomático con la República Popular China se refleja en ese aspecto. Sin embargo, debo decirte que el paso dado por la República Dominicana para mí se dio en el momento histórico oportuno. El contexto internacional condiciona generalmente la política interna de cada país y por lo tanto su política externa. En este caso hay una conexión en el contexto internacional y el contexto interno. ¿Qué caracteriza el contexto internacional precisamente en este momento? Bueno, el ascenso de la República Popular China. Esa es una realidad imparable. Es un fenómeno que representa un elemento clave en los procesos y fenómenos de poder en la política mundial. Por lo tanto, la República Dominicana no podía seguir de espalda a esa realidad política que le golpeaba. Y debo decirte y señalo siempre cuando se me ha preguntado en torno a esto, que nosotros tuvimos una relación de amistad, de cooperación muy estrecha con Taiwán, desde el año 1946 inclusive, antes de que se diera el proceso de 1949 con la ruptura del modelo político en China, a raíz de la llegada de Mao Zedong al poder. Nosotros fuimos leales a eso. Inclusive para 1997, estando yo en la Dirección de Política Consular de la Cancillería, recibimos una nota circular de la República Popular China donde se planteaba a los países que teníamos consulados en Hong Kong que debíamos cerrar los consulados a menos de que abriéramos relaciones diplomáticas con la República Popular China. ¿Qué hicimos nosotros en ese momento? Bueno, seguir con las relaciones con Taiwán, y fuimos leal a ese predicamento en ese momento histórico. Es más, dado el interés de la República Dominicana y por el vínculo histórico en la relación consular y comercial tímida que había, nosotros lo que planteamos en ese momento fue que en vez de cerrar el consulado, negociamos con el gobierno chino la transformación de nuestro consulado en una oficina comercial. Y en efecto, eso se logró. El gobierno chino estuvo de acuerdo en ese sentido y transformamos el consulado en oficina comercial de la República Dominicana en Hong Kong. En un primer momento, la expedición de visas y otros trámites migratorios se hacían a través de nuestra oficina consular en Tokio.
Pero eso fue hasta un tiempo. Posteriormente, la oficina comercial llevó a cabo todas las operaciones que hacía normalmente el consulado dominicano allí. Y en efecto, como resultado de esa política, el gobierno chino abrió aquí una oficina comercial y luego se expandió a Beijing. Bueno, pues mira, resulta que en este momento histórico, el presidente Danilo Medina, en una decisión muy valiente, muy positiva, tomó la medida. Pero mira qué pasa. Sobre esto se ha hablado mucho, se ha especulado. Y a propósito de la reacción de los Estados Unidos, y hay que plantearlo así abiertamente, es obvio que el ascenso de China ha provocado alarma en los Estados Unidos. Y es normal, porque el ascenso de una potencia, sobre todo en este ámbito comercial, que penetra un área geopolítica de control e influencia tradicional, en este caso de los Estados Unidos, y mucho antes de la doctrina Monroe. Podríamos remontarnos más atrás a una visión, digamos, hegemónica de las llamadas ordenanzas Jefferson, que planteaban inclusive una expansión hacia el norte, sin tocar ya el aspecto hacia el sur que se mostró más adelante en lo que fue la interpretación negativa de la doctrina Monroe cuando se dio el paso contra México en 1848. Sin embargo, en este momento, el paso dado por la República Dominicana, tal como dijo el ministro, no es un problema que implique una postura ideológica, ni implique una postura de otra naturaleza o religiosa, etc. No, no, es una postura que refleja fielmente la voluntad de alcanzar los intereses de la República Dominicana, que están en el orden precisamente de lo que es el ascenso en el orden comercial y financiero, en el orden político, en el orden cultural, etc. Y en ese sentido, pues, no hay por qué alarmarse. No es el caso histórico de aquel fenómeno en la antigua Grecia de que el ascenso de Atenas provocó en Esparta el temor y degenerando en la guerra del Peloponeso. No, no, no. No es un momento para hablar de eso. Por el contrario, desde la diplomacia del ping-pong, en 1971, que allana el camino a través de lo que fue una simple visita deportiva de una delegación que estaba jugando en Tokio, en la Copa Mundial en materia de tenis, fue invitada por China. Y eso allana el camino, la diplomacia allanó el camino para, primero, la visita de Kissinger, que era el canciller de Nixon en ese momento, y luego la visita de Nixon a la República Popular China, abriendo una nueva etapa en las relaciones de esas dos potencias que se iban a fortalecer en el tiempo, tanto en lo económico como en lo comercial. Y por lo tanto, la influencia, el proceso histórico de desarrollo de ese vínculo lo lleva a una relación profunda y estrecha por el tema de la finanza y el comercio. Pero resulta que eso ha provocado una interdependencia en esas dos potencias, que no es verdad que está amenazada, ni se va a ver amenazada, ni por lo de Tiananmen, ni por el problema de Tíbet, o el caso de Google, o el problema de la devaluación del yuan. No, no, esas son cuestiones pasajeras en esas relaciones. No es verdad que puede haber una ruptura. Y por lo tanto, no es verdad que la República Dominicana ha dado un salto al vacío. Por el contrario, es interpretando el momento histórico y precisamente para aprovechar esa realidad económica y política que representa un vínculo con la República Popular China. Por lo tanto, a propósito de estos acuerdos que se han dicho que se han firmado, que aún no lo conocemos, y que también se habla de la posibilidad de un tratado de libre comercio, eso es muy remoto porque los tratados de libre comercio o son de alcance parcial o de alcance total. Vamos a ver en qué medida eso el futuro podrá indicarnos. Pero en primer lugar debo decirte que desde 2013 el presidente Xi Jinping planteó aquella tesis que se ha denominado el cinturón de la nueva ruta china. Y esto en honor a lo que fue la famosa ruta de la seda, aquella política comercial de la milenaria, de la China milenaria, que se planteó desde el siglo I a.C. y que recorrió toda Asia y el Oriente. Pero ahora esta nueva ruta abarca no solamente Europa, sino el mundo, pero justamente en el orden comercial, sin llevar espada ni una nueva cruzada, porque la República Popular China no tiene bases militares en ninguna parte del mundo.
está predicando inclusive una política positiva, porque a raíz del Acuerdo de París, China se ha convertido en el portaestandarte de la nueva política medioambiental mundial, planteando inclusive la tesis de lo que se llama el vínculo positivo en las relaciones internacionales, es decir, no me viene ahora la palabra, la interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? Bueno, ¿en qué medida tú me ayudas y yo te ayudo? Una política positiva en las relaciones internacionales que contribuye a la paz. Es inclusive el multilateralismo, una de sus expresiones fundamentales en la diplomacia de la República Popular China. Y por lo tanto, enfrentando justamente las políticas proteccionistas y lo que estas políticas representan en las relaciones internacionales, pues no hay duda de que en este momento representa una posición de vanguardia desde el punto de vista de la sociedad internacional. No hay duda de que el tono de las relaciones internacionales, si se quiere, ha pasado de, digamos, hasta Jimmy Carter y sus derechos humanos, hasta Obama y posteriormente Donald Trump. Ha variado. Estamos en la ¿verdad? En el posguerra fría, en el globalismo, la globalización, pero el tono se hace más rípido, las cosas que se pensaban ya estaban dadas, se revierten y antiguos socios incondicionales del propio Estados Unidos o de los propios Estados Unidos, pues como los europeos, tienen y decantan sus intereses con respecto a los intereses de los norteamericanos. Es decir, que cualquier cosa también puede suceder. De cualquier cosa en el futuro no se puede descartar absolutamente en política nada. menos. Ahora bien, es obvio que las asimetrías entre las economías y las políticas de integración, pues hacen pensar a uno que los de fuera nos van a aplastar, que tienen más recursos, que su penetración en nuestro mercado interno puede ir en detrimento de productores nacionales. En fin, y es obvio que los Estados Unidos mantienen un tipo de relación desde el punto de vista de la inversión en los parques de zonas francas, como muy bien podríamos tenerlo nosotros con cualquier otro. Aunque aquí se ha querido establecer que el presidente ha ido a vender yuca, ron, tabaco y cacao, digamos, café, plátano y cosas por el estilo. Sin embargo, lo cierto es que las condiciones dadas hoy para un comercio multilateral y diverso a pesar de las asimetrías, tienen también que ver con las capacidades acumuladas nuestras, como bien dijo el presidente, puertos, aeropuertos, habitaciones, en el caso de la hotelería, infraestructura, la posibilidad de servir como hub, incluso el señor Roberto Santana hablaba en una entrevista que le hice recientemente, de la posibilidad de que los chinos inviertan en un tipo de factoría, si se quiere, de ensamblaje y al mismo tiempo de centro de aprovechamiento de los 48 acuerdos comerciales que tenemos, incluido el de los Estados Unidos. Es decir, eso está dado ahí. Ahora, esto es un tema de escala, por así decirlo. Antes, no, que yo quiero un furgón de dulce de leche de Peravia, de Baní, de las Tres Rosas. Así, pero que nosotros no producimos eso más que en un año. Entonces, bueno, pues lo mismo pasa un tanto. Nuestras capacidades tienen que salir del sector privado y nuestro sector privado ha demostrado tener una visión de desarrollo, de progreso y de expansión. ¿Está realmente, piensan ustedes que políticamente el sector privado, compuesto entre otros por inversionistas extranjeros, que no son los locales, pueden ensanchar la perspectiva de estas nuevas relaciones? Usted lo decía, es una política en perspectiva. Para este paso trascendente en la diplomacia, en la economía, en el comercio, se requiere también de una adecuación que va desde una
política de incentivo, de estímulo, de respaldo del gobierno dominicano hasta una planificación del aparato productivo nacional. Porque tampoco nos vamos a desabastecer de que todo lo que vamos a producir va para afuera. Aquí tenemos que vivir también, y necesitamos vivir. Lastimosamente, el Estado dominicano... Y alimentar a los turistas. También. Los turistas no solamente es diversión, también alimentación. Lastimosamente, el Estado dominicano no cuenta con muchas cosas, mucha empresa que pueda como tal manejar ese tipo de cosas. Con las pocas que tiene, se van a optimizar, se van a ampliar la energía, los puertos, el transporte, la salud pública, las telecomunicaciones. Son áreas. Y el intercambio cultural también. El intercambio cultural son áreas donde el Estado todavía tiene cierto nivel de control. Y el Estado está en el deber y tiene la independencia, sin desmedro de nada, de poder cumplir su rol con la sociedad dominicana. Hay cosas que el Estado dominicano no puede delegar. El Estado dominicano, la política del presidente Danilo Medina es de andar de mano con el empresario, con el empresariado. Pero cada quien tiene su responsabilidad. Y nosotros no podemos delegar nuestra responsabilidad, sobre todo con aspectos que son fundamentales, como la educación, la salud, la energía, la defensa. En eso no podemos transigir en ese tipo de cosas. Y es por eso que la importancia de esa visita del presidente es que una visita de Estado no se limitó única y exclusivamente a consolidar lo que tiene que ver con los temas del Estado. También se le creó un espacio al aparato productivo nacional a través de las empresas y los empresarios que estaban presentes ahí. Yo creo que es una visión global, no sectorial. O sea, cuando el presidente dice, nosotros no vamos a entrar en un tratado de libre comercio, es porque está protegiendo la producción nacional. En el sentido de que allá está la mano de obra más barata y existen políticas de estímulo y de incentivo y de subsidio, que no podemos traer esos productos para acá que están subsidiados por el Estado chino o cualquier otro Estado, hace una competencia desigual a la producción nacional. En ese sentido, el Estado está en el deber de proteger la producción nacional sin desmedro del gran consumidor, porque también muchos sectores inescrupulosos, en base a eso, caen en la especulación y explotan la maltrecha economía de la población, basado en el llamado nacionalismo productivo. Entonces el Estado tiene que jugar ese papel de equilibrio, de que le lleguen los productos al gran consumidor a un precio justo, de calidad, si es producción nacional mucho mejor, pero con un espíritu nacional, donde el Estado juega su rol, pero también el productor privado tiene que jugar su papel. Y yo creo que el más aventajado en todo este tipo de cosas es el productor privado, el sector privado. Por lo mismo que te dijo, el neoliberalismo se llevó todas las empresas del Estado, bajo una quimera de una política de capitalización que no fue más una política de privatización. Entonces el Estado prácticamente está creándole un espacio productivo al sector privado y deben estar muy satisfechos ellos. Y el pueblo dominicano debe estar muy satisfecho y orgulloso del paso que ha dado el presidente de la República, que él hoy presidente, pero que mañana se puede ir, no se va a llevar eso. Le queda al Estado dominicano, es un patrimonio del pueblo dominicano. Entonces yo creo que la política que ha desarrollado el presidente en la parte diplomática, comercial, ha sido muy importante. Y estamos hablando de China, pero esto es parte de una política global. Claro. Porque ya el canciller anunció que el año próximo vamos a abrir una embajada en la República de Vietnam. Y Vietnam tiene el mismo modelo económico que tiene China. Y Vietnam tiene el mismo crecimiento económico que tiene China. No tiene la holgura económica que tiene China, por la simetría de que usted hablaba en su momento, pero también va en el mismo camino. Y estamos hablando de un mercado nuevo, virgen para nosotros, y un mercado nuestro que es virgen para ellos. Y tiene la misma importancia que tiene el de China. Pero
va a continuar ensanchando y diversificando nuestra política exterior. No puede seguir atado a esos viejos esquemas tradicionales, porque la vida misma nos está exigiendo que tenemos que diversificar. Me han pedido una breve pausa. Y agrégale, ministro, a eso, que Vietnam se convirtió prácticamente también en un socio comercial de los Estados Unidos preferencial. Nación más privilegiada. Y que desde el punto de vista geopolítico, esa península del sudeste asiático, pues vaya usted la importancia que tiene. Mire, antes de irnos al cambio, mire lo siguiente. En uno de esos viajes que yo he ido a Vietnam, los primeros viajes que hice a Vietnam, me decían los vietnamitas, ¿usted sabe quién es el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica aquí? Casado con una vietnamita. Un ex prisionero de guerra de Vietnam, un piloto que ellos habían capturado. Un McKay cualquiera. Exacto, un McKay cualquiera, exactamente. Claro. Pero, ¿qué te quiero decir? Que la parte ideológica y el resentimiento de nación no prevalece en eso. No, para nada. Yo fui a la zona de Cuchí, donde lanzaron la bomba naranja esa, donde no se daba la vegetación. Ya han convertido eso en un polo turístico. A los túneles donde se ocultaban los soldados. Es un polo turístico. Aquí lo presentaron ellos en este canal, una delegación oficial. Reitero la participación en este programa especial, panel especial sobre las nuevas relaciones dominico-chinas y las expectativas que ha generado el establecimiento de las mismas, pero además la visita presidencial a la República Popular China. Y les reitero la participación del ministro de Políticas de Integración Regional, el amigo Miguel Mejía, de Eliades Ignacio Acosta Matos, quien es el coordinador general del Ministerio para Políticas de Integración Regional, y de Juan José Martínez, embajador diplomático de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Continuamos, Eliades, con... Sí, mira, hay una arista que me gustaría abordar, que es la educación. Un tratado, o varios tratados de este tipo con un país como China, que ha basado su desarrollo en las nuevas tecnologías, digamos, los descubrimientos científicos más avanzados puestos en función de la producción de artículos, de bienes y consumo, no se va a poder usar esa potencialidad que tiene el convenio si no se da un salto educativo en el país. Yo recuerdo habernos reunido, ministro, con un embajador en una ocasión en Palacio, que usted estaba, que él dijo que él era amigo de un gran empresario en su país que fabricaba telas para ropa inteligente, que ellos habían querido crear en Zona Franca aquí una empresa de ese tipo, porque tenían toda la tecnología y tenían el know-how de la empresa, pero que no habían podido hacerlo porque faltaban ingenieros y técnicos dominicanos que pudieran trabajar. Entonces, se abre un mundo... En nanotecnología. ¿Verdad? En nanotecnología, sí. Se abre un mundo infinito de posibilidades para este país. Pero eso tiene que ir acompañado de una verdadera y profunda revolución educativa. O sea, aquí tiene que haber ingenieros en nanotecnología, ingenieros en robótica, ingenieros en telecomunicaciones, que estén en laboratorios para experimentar y crear nuevas... por ejemplo, la tecnología del teléfono chino Huawei, con tanta competencia mundial de grandes firmas como la Samsung, la Ericsson y otras, es el segundo proveedor de teléfonos de España, la Huawei. En muy corto tiempo, por su calidad, por su precio, por su robustez y porque además tienen los servidores en China que no se pueden controlar por alguien que te quiere espiar, los servidores están en China, ha logrado desplazar el mercado a todas esas firmas. Y tiene el WeChat. El WeChat viene siendo el WhatsApp. propio de ellos. Entonces, para estar a tono y aprovechar de verdad, las autoridades nacionales tienen que sentarse ante la nueva situación. Es verdad que venía haciéndose un esfuerzo en el plano educativo del país, construyendo aulas, remozando escuelas, superando profesores. Eso hay que multiplicarlo ahora por 1000. Si de verdad queremos aprovechar las potencialidades de un convenio o de convenios de este tipo. Y ahí hay un nicho de mercado, porque el dominicano es muy rápido, es muy hábil y es muy inteligente. O sea, puede perfectamente captar. Yo no estoy hablando de aprender mandarín, que es lo que todo el mundo dice. No importa que aprendamos unos mandarín, ellos van a aprender español.
porque están acostumbrados a estar en el mundo entero, como han aprendido todos los idiomas de la tierra. Entonces, no se trata de comunicarte, se trata de verdad de estar a la par científicamente de tu contraparte comercial en este mundo tan competitivo. Entonces, aparte de eso, tú preguntabas por las relaciones con el SICA, o sea, los mecanismos de integración centroamericanos. Bueno, ahí hay una situación que es que hay algunos países que todavía no tienen relaciones diplomáticas con China, ¿no? Pero la tendencia creciente y demostrada es a establecerlas. Por lo tanto, ahí, entonces, República Dominicana, que forma parte de ese mecanismo de integración, es una especie de adelantado que va a ayudar a que se desarrollen procesos que contribuyan a la normalización de las relaciones diplomáticas. Está Panamá y El Salvador, sí, Centroamérica. que tienen relaciones con China. Correcto. Sí, pero los otros, que podrían... Correcto, los otros. Entonces... Costa Rica no tiene SICA. Bien, ahí habría un nicho también para la cooperación. Y claro, ahorita hablaba del canal de Nicaragua, pero ¿cuántas cosas pueden surgir de aquí a allá? China ha construido 2 islas en el Pacífico, en el mar de la China Oriental, 2 islas del fondo del mar que están hoy albergando a uno de los mayores aeropuertos del mundo. Por lo tanto, imaginemos nosotros en nuestros mares una serie de aportes tecnológicos que cambien por completo la fisonomía del Caribe, que aprovechen sus recursos, que permitan trasladarse de un punto a otro, como ahora un puente de 30 kilómetros sobre el mar, que acaban de... 55 kilómetros, el más largo del mundo. Bueno, pues estamos hablando de no cualquier cosa, estamos hablando de una potencia que está revolucionando la forma de hacer la vida económica, social y cultural también del planeta, que está empezando a dar los pasos grandes, porque ¿qué es lo que era China a principios del siglo XX? Un país donde incluso las hambrunas eran recurrentes, humillado, saqueado por las potencias coloniales, ocupado por Japón, desmembrado por Japón, que hicieron la república del Manchukuo, que era una república títere, pirata, diezmado por las ocupaciones. Yo recuerdo la ocupación de Nankín de los japoneses costó 200.000 vidas de ciudadanos chinos. Por lo tanto, estamos hablando de un país que no contaba, a pesar de su tamaño, a pesar de su volumen. Claro. Y estamos hablando de China, que en muy corto plazo está disputando la hegemonía mundial a los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los países más pobres en esa época. Así es. Ahora, embajador, Elías ha puesto quizás el elemento de largo plazo o de mediano plazo. Tenemos que transformar la educación y nuestras capacidades de cara al aprovechamiento de esas relaciones. Correcto. Los chinos lo lograron a pesar de todo eso, de su propia pobreza y de todo. Y claro, a su favor todo lo positivo que trae esa civilización milenaria. No obstante, ellos recogieron cuántos científicos había en el mundo dispuestos, o con un chin de sangre oriental o china, dispuestos a regresar por lo que los chinos estaban supuestos a pagar. Y de alguna manera sé que de Estados Unidos salieron miles y miles de profesionales chinos norteamericanos que se agregaron a ese esfuerzo de los dos modelos que ya conocemos. Sí, 2 sistemas, un Estado. Un Estado. ¿A dónde vamos? En esa misma perspectiva también. ¿Cómo aceleramos ciertas cosas? Porque nos ponemos a esperar 30 años, Eliades, ni tú ni yo podemos. Vamos a ver eso. No podemos. Hay que acelerar. Tú puedes verlo, tú estás jovencito. Dios te oiga. Mira, el elemento clave para esto es la disciplina. Sin disciplina no se logra nada. Naturalmente, si nos ponemos a analizar lo que fue la estrategia china, qué hizo China durante la Guerra Fría y posguerra fría, es de un proceso calculado, una dirigencia que se trazó metas. China durante la Guerra Fría no fue un país que compitió en la carrera armamentista. Es un país que definió sus propios objetivos en términos económicos. Y aquellos puntos conflictivos que pudieron arrastrarlo a lo que fueron guerras convencionales o de baja intensidad,
ellos mantenían una distancia inteligente. Y desde luego eso fue parte de su estrategia de trabajar en ese proyecto de nación que ahora se expande con mucha fuerza. Pero naturalmente hablaba hace un ratito sobre el contexto interno. Cuando hablamos del contexto interno nos referimos a la característica del Estado propio, sus capacidades tecnológicas, educativas, etcétera, etcétera. No hay dudas de que en gran medida los acuerdos que habrá de suscribir el Estado Dominicano con la República Popular China van a obligar a la República Dominicana a hacer una transformación en lo inmediato, que probablemente abarque todo el sistema educativo, que implique que el bachiller que estamos egresando ahora con la nomenclatura del sistema educativo local sea un bachiller capaz, por ejemplo, de armar un equipo de teléfono o de un radio, etcétera. Es un bachiller productivo. No esperar que ese bachiller pueda ser productivo cuando llegue a la universidad, en esa escala, esperando llegar a la universidad. Es decir, que todo esto obligará al Estado Dominicano, más que a un mediano plazo, un corto plazo, hacer profundas transformaciones para poder aprovechar, como decía Elíades, esa alta tecnología en China. Y sobre todo porque en este momento la mayor capacidad que tiene China, sus mayores capacidades se expresan en el ámbito tecnológico, especialmente en comunicación y en transporte. Y precisamente, justamente el proyecto de inversión para Latinoamérica y el Caribe que se concibió en la llamada el Cinturón Ruta 2013, que planteó el propio presidente Xi Jinping, abarca sobre todo obras de infraestructura. Y recuerdo que se había estimado para este proyecto un nivel de más de 257 mil millones de dólares para este proyecto en toda Latinoamérica. Y desde luego para 2017. No estamos hablando, estos son datos chinos inclusive. Creo que 60 mil millones para la subregión en del efecto, Caribe y Centroamérica. Y plantea la presencia de más de 2.000 empresas chinas que están sumergidas ya prácticamente en Latinoamérica y el Caribe, de alta tecnología, sobre todo en obras de infraestructura, que tiene que ver con transporte, especialmente en construcción de sistemas de trenes rápidos de alta velocidad, que es uno de los que se ha planteado en el caso de la República Dominicana, que conecta el Cibao en su casco central, Santiago, con Santo Domingo, igual que en obras de infraestructura que tiene que ver con puertos de alto calaje que permita el ingreso de buques, naves o nodrizas de gran capacidad. Y en efecto, eso pues va a implicar un salto cualitativo y cuantitativo en el orden de lo que tiene que hacer la República Dominicana. Y no es un problema de idioma o de comunicación, es un problema que tiene que ver ya con una visión, con un esquema de pensamiento, con un pragmatismo que obligatoriamente tendrá que llevarnos a que el gobierno dé el salto que deba dar en ese sentido para poder responder a esas demandas y esas exigencias. ¿En qué medida, ministro, es una condición sine qua non el que tanto la Cancillería de la República como el Ministerio de Integración o de Políticas de Integración Regional tienen que adaptarse por igual, y en qué tiempo se prevé que hayamos saber con qué podemos contar para aprovechar el potencial que está ahí? Mira, yo hace poco, previo a la visita del señor presidente, hice un recorrido por Asia. Estuve en Vietnam, estuve en Corea y estuve en China. En China fui en visita oficial. Y con los chinos hablábamos sobre el tema de la política de integración regional. Y luego reuní al embajador chino aquí en el país, con todo el equipo técnico, tanto Juan José como Eliade participaron en esa reunión. Y le decíamos que ellos tienen una oportunidad también de conocer lo que sucede en este lado del mundo en materia de integración, de la experiencia que ya nosotros hemos acumulado en los últimos 6 años, del programa Educar para Integrar, que ya va para su 17 curso. Ya el próximo sábado vamos a inaugurar uno con el CESAC, que son la gente de la seguridad portuaria, de aeropuertuaria.
Y les decía que nosotros ahora estamos trabajando en interés de crear la Casa de Integración de la República Dominicana, que esta iniciativa del presidente Danilo Medina ha generado mucha admiración y respeto y ha sido tomado como un modelo de referencia. Al extremo que en una reunión del SICA se sacó una resolución en la que se estaba estimulando a los demás países miembros del SICA a que crearan un ministerio de integración en su respectivo gobierno. Ya nosotros nos reunimos con ellos, le hicimos un planteamiento a los chinos para nosotros conocer de ellos y ellos conocer de nosotros, y por eso estamos trabajando ya en la creación de la Casa de la Integración en la República Dominicana, donde vamos a operar o queremos operar con un centro de documentación de integración a nivel mundial y con un observatorio que día a día le dé seguimiento a los procesos de integración de la región y del mundo. Entonces, es un aporte que nosotros podemos hacerle a ellos. Ya de hecho hemos convenido con ellos tener intercambio académico con ellos para que nosotros mandar técnicos nuestros allá a ver lo que pasa por esa parte del sudeste asiático, que ellos vengan aquí. Hemos estado ya avanzando en ese sentido. Se sabe, por igual se le ha comunicado desde el rompimiento con Formosa, se ha establecido el que se van a dar, si no iguales, superior cantidad de becas, se van a cubrir los compromisos, tanto académicos como económicos, con los que fueron becarios o son becarios de Taiwán. Y naturalmente se abre entonces las posibilidades para que a modo de fast track, a modo de, ¿verdad?, de plan de inmersión en los temas propios del comercio internacional con China, pues podamos formar rápidamente los expertos, porque se trata también de expertos. De repente, no solo por el volumen, sino por la complejidad y diversidad de un trasiego de cosas por nuestros puertos, por nuestro territorio, que tiene que ver hasta con la seguridad, evidentemente, correcto, que en nuestro caso está de cara al mercado norteamericano, sujeto a su propio estándar de seguridad. Sí, quería agregar que el tema cultural. Si nos preguntan a nosotros hoy cuáles son los autores chinos de más éxito hoy en ese gran país, no sabemos decir. Si le preguntan a un chino cuáles son los autores dominicanos más importantes, no saben decir. Entonces, como estamos hablando de idiomas que son diferentes. El último que recuerda él es el camarada Deng Xiaoping. Bueno, o el libro rojo de Mao. El libro rojo de Mao, que sí fue un bestseller. O la gran marcha. O la gran marcha. Bueno, es que forman parte de la cultura universal, todos esos libros que he mencionado. Ahora, realmente hay que pensar, como yo dije ahorita en la educación, hacia el futuro y en grande. O sea, hay que pensar que va a haber que traducir todo el acervo de la cultura dominicana, una historia del pueblo dominicano, y la historia de sus instituciones, sus principales héroes, sus principales escritores, las principales novelas y cuentos. Eso va a haber que traducirlo. Porque imagínate con una población de 1.400 millones, ¿no? Sí. Que tiene China actualmente. Suponiendo que 1 millón de chinos lea, uno de cada 1.400 personas lea la cultura, se va sembrando una semillita de simpatía. Y yo sí creo mucho en la cultura. O sea, la cultura sedimenta los procesos comerciales, diplomáticos, etcétera. Y cuando los pueblos se entienden, los pueblos se respetan. Así que a eso hay que pensarlo hacia el futuro. Hay que ver si él ya está aspirando que la telaraña de Trujillo, que él ha escrito, que ya número 4, ¿verdad? Segunda edición. Ahorita viene lo que meter. Yo lo que creo es que si queremos lograr esa meta rápido, hay que pedirle a ellos que nos presten sus traductores. Claro, y que son muy buenos. Tienen y son muy buenos, ¿verdad? Aquí hay un instituto de Confucio. Sí, y de Confú también. Mire, embajador Juan José Martínez, embajador de la Cancillería de la República Dominicana, Eliades Acosta Matos, coordinador del Ministerio de Políticas de Integración Regional, y el ministro Miguel Mejía del Ministerio de Integración Regional. Gracias por darnos esta perspectiva histórica, económica, comercial y política
de lo que significa este gran paso dado por el país, por la nación dominicana, que hay que decirlo, era muy esperada por el sentido común, sino por razones ideológicas, ¿verdad? Por el sentido común. A ustedes muchas gracias. Este Canal 4 RD seguirá dándole cobertura a todo lo que se desprende de esta visita y de estas nuevas relaciones de la República Dominicana y de la gestión del presidente de la República al frente de la política exterior del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.